Soy ingeniero, mi nombre es Blas Alexis Apolo. A continuación realizaré la exposición en base a la corporación El Rosado, que es la empresa donde yo trabajo. En este caso vamos a ver sobre los antecedentes, la clasificación de activos, el evaluar y el tratamiento de riesgos según las normas ISO 27001 para proteger la confidencialidad y la disponibilidad que tiene que aplicar la empresa. En este caso tenemos sus antecedentes y su razón social. Su entidad corporativa es Corporación El Rosado S.A. con el número RUC, como puede constar en pantalla. Su objetivo social es la venta por menor de alimentos, las bebidas y cualquier tipo de producto. Tiene sus operaciones comerciales, siendo estos sus centros o hipermarkets. Su entretenimiento se basa en supercines, brindando experiencias también últimamente que implementó la experiencia IMAX en Guayaquil, si no me equivoco, y comercio minorista junto a una especialidad siendo ferrizariato y a la vez mi juguetería. Aquí nos planteamos la pregunta por qué un CSI. Sabemos que él tiene una escala a nivel nacional donde tiene que implementar transacciones. Las transacciones tienen una mayor demanda y tienen que ser mediante controles avanzados porque se protege así datos sensibles, no solo del usuario, sino internos de la empresa. Y así asegurar una continuidad operativa frente a las pérdidas o incidentes tecnológicos y para poder prevenir ataques o ciberataques, como comúnmente se lo sabe decir, ya que como previamente habíamos dicho, la empresa abarca una amplia, una amplia variedad de datos muy sensibles, siendo tanto de usuarios como bancarios. Aquí vamos a ver la clasificación de los activos y un breve resumen de ellos. Como habíamos dicho, tenemos una base de datos de facturación, activos tecnológicos y activos humanos. Activos de información o los activos de base de datos, como habíamos dicho. Estos son los núcleos de los datos, bases de datos de clientes, corporativos y fidelización, registros de facturación electrónica, datos de nómina, estados financieros corporativos y contratos de proveedores. En el segundo punto viene hacia lo tecnológico. Esto hay que comprender el hardware y el software que sostienen las operaciones, desde servidores centrales, firewall corporativos, computadoras administrativas, redes de comunicación LAN y WAN y los equipos POS o de cajas de cobro en los puntos de venta de esto. Cabe recalcar que este tipo de empresas siempre van a utilizar no solo un proveedor de internet, sino varios. En el tercer punto tenemos el factor humano o el activo humano. Sabemos que esto va a ejecutar los procesos personales en el área de TIC, administrativo, siendo los bases de datos, operaciones de sistemas de cobro y personal administrativo. Aquí tenemos un activo crítico y detalles, siendo los servidores web, correo corporativo y ubicación del almacenamiento. Servicio web corporativo, aquí vamos a clasificar los activos tecnológicos de frontera o infraestructura pública. En el servidor web corporativo vamos a clasificar como un activo tecnológico de frontera o infraestructura pública. Su función va a exponer de forma segura los portales externos de la empresa, como la descarga de facturación electrónica para los clientes y los portales de interacción con los proveedores, siendo ambos muy diferentes. Vamos a tener un correo corporativo, este siendo muy importante, donde vamos a clasificar los servicios críticos de comunicación operativa y activa información de tránsito, reposo, esencial para las directrices diarias de la empresa. Y nos vamos a plantear una pregunta, también en base a la investigación, ¿dónde se guarda ese tipo de información? Sabemos que el sistema maneja un esquema híbrido. El almacenamiento local se realiza en los datacenters principales ubicados físicamente en la matriz de Guayaquil, protegido bajo estrictas medidas perimetrales. De forma paralela, el almacenamiento remoto se utiliza servicios en una nube privada o híbrida, donde se ejecutarán esquemas de replicación y respaldos automáticos fuera del sitio para garantizar las operaciones ante cualquier contingencia física.
Recalcar que también, así como tiene su central, también los hiper tienen su propia central de base de datos. Estas son pequeñas, no, no tan amplias como la central de Guayaquil. Como siguiente punto tenemos la clasificación de la información, como ya habíamos nombrado. Aquí habíamos nombrado una pública y una privada o interna. En este caso vamos a evaluar correctamente los riesgos de ellas. No podemos dar el mismo tratamiento a todos los datos que abarca la empresa, siendo, como previamente habíamos dicho, una pública y una interna. En la pública la información es de acceso libre, como las páginas web institucionales, ofertas comerciales de mi comisariato o folletos informativos. Asimismo, por medio de la interna, son de datos de uso cotidiano para los empleados como procedimientos operativos de caja, reglamentos internos de personal y memorandos generales, o los protocolos de cada área, siendo legumbre, comisariato, ferrisariato, registro, juguetería o frío, y siendo protocolos por medio de las calidades que les brinda u ofertas. En este caso tenemos la confidencialidad también, información sensible que incluye los datos personales del cliente, estrictamente protegidos a la Ley de Protección de Datos del Ecuador. Información de proveedor y base de datos transnacionales. Tenemos también la restringida y la secreta. Es el nivel más alto de reserva. Aquí se ubican los planes de expansión, estados financieros consolidados antes de ser publicados, contraseñas maestras y las claves criptográficas de los servidores, siendo esta aquí muy importante, donde solo tendrá acceso personas de confianza o personas de alto rango con las credenciales respectivas del mismo. Como siguiente punto tenemos la evaluación de riesgo, siendo esta la probabilidad o impacto. Como podemos ver en la imagen, nos podemos constatar que con los activos y la información claramente clasificada en base a la exposición que vamos dando y los procedimientos de la evaluación de riesgo analizados, que tan vulnerables son frente a las amenazas o la seguridad del gobierno de seguridad de información. Calculará este impacto en tres escalas. Tenemos como primer punto el riesgo bajo, el riesgo medio y el riesgo alto. En este caso, en el riesgo bajo vamos a notar las vulnerabilidades que no son interrumpibles las ventas ni las operaciones. Un ejemplo conciso sería una falla temporal en la actualización de una base de datos secundaria de reportes mensuales. Su impacto operativo y financiero sería mínimo. En el riesgo medio tenemos las vulnerabilidades brutales con afectación a parciales o localizadas. Un ejemplo de por medio sería un intento de ataque de phishing dirigido a los empleados de una sucursal menor, requiriendo atención pero no inhabilita la infraestructura central. Un riesgo alto, siendo uno de los puntos más importantes entre las matrices, son amenazas críticas que comprometen directamente la continuidad del negocio o exponen activos restringidos. El ejemplo más grave sería una infección de ransomware en el servidor web de la facturación o una caída absoluta del data center local, inhabilitando los procedimientos a las cajas registradoras de todos los locales a nivel nacional, afectando así la estructura y el servicio que se le brinda al usuario. En la siguiente dispositiva tenemos la evaluación de tratamiento y tratamiento. En este caso también tenemos un cuadro comparativo. Eh, Aquí vamos a aplicar los activos críticos, las amenazas, la probabilidad de impacto a nivel de riesgo y estrategia en base a la norma ISO 27001. Esto nos obliga a aplicar una estrategia de tratamiento a través de 4 opciones de gestión. Una de las primeras es mitigar o reducir el riesgo que aplicamos mediante controles técnicos organizacionales. Como ejemplo, colocar filtros anti-phishing avanzados en el correo y activar autenticación multifactor, siendo muy importante esto en los servidores web corporativos. La segunda es transferir o compartir el riesgo. Delegamos el impacto a un tercero, como tratar seguro contra ciberataques o terciarizar el centro de datos alternos con un proveedor especializado en la nube, para así no tener inconvenientes y estar preparado ante posibles ataques. La tercera es evitar el riesgo. Aquí eliminaremos la actividad que la genera. Tomando un ejemplo, es suspender temporalmente una pasarela de pago o un módulo de sitio web si este detecta una vulnerabilidad crítica
hasta que sea totalmente parchada. La cuarta es aceptar el riesgo, uno de los puntos más importantes, y no negarlo, que por lo general ciertas empresas lo hacen. En este caso se aplicará cuando el riesgo sea muy bajo o el costo del control supera la pérdida. Un ejemplo sería la interrupción de un sistema no crítico por un par de minutos, lo cual la gerencia asume de manera interna. En vía dispositiva tenemos las opciones de tratamiento de ISO en base a la normativa 2701. Por último, tenemos nuestras conclusiones del plan de nuestro tratamiento. Primero tenemos que entender que tiene que ser una priorización estratégica en donde la corporación debe focalizarse de manera prioritaria en su inversión tecnológica ante el auge de la IA. Implementar también, ¿cómo se llama? Mediante la IA, implementar defensas ante los posibles hackeos y sobre todo el personal en los riesgos evaluados como altos, especialmente en detener ataques a los servicios web de facturación y limitar el robo de información al cliente. Como segundo, tenemos un monitoreo de continuidad. Debemos entender que el tratamiento de riesgo no es un proceso estático. El ciclo de vida de un CGSI exige realizar auditorías internas semestrales para asegurar que las medidas adoptadas siguen reduciendo hasta un nivel aceptable para la gerencia, donde se garantizará así la resiliencia de la corporación. Lo que yo he podido sacar y investigar también en base a lo que es la implementación de seguridad en mi empresa. Espero que le haya gustado mi intervención. Muchas gracias.